Bueno, buenas noches. Me llamo Randall Carballo y soy el secretario de COSIGA. Y de parte del comité me gusta darle la bienvenida al webinar de esta noche. Nuestro webinar de hoy se llama Análisis y Diseño Geotécnico de Obras de Contención para Excavaciones con Estructuras Colindantes. Casos prácticos aplicando ensayos geotécnicos in situ y análisis con elementos finitos. La impartirá el geólogo Julio Duarte, el cual se graduó como bachiller en geología en el año 2011. Desde entonces ha laborado para empresas en el área de la hidrogeología y prospección minera. Desde hace 9 años supervisa el departamento de geología de la empresa MV Soluciones Geotécnicas, donde realiza tareas en el ámbito geológico, geotécnico, diseño y cimentaciones, retenciones, estabilización de deslizamientos, mejoramientos de suelos, entre otros. Primero vamos a dejar que Julio presente eh, su webinar y al final haremos las preguntas. Entonces, Julio, si quieres compartir pantalla y empezar. Y por favor, les recuerdo a todos mantener los micrófonos apagados. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Como les dijo Randall, el tema se llama Análisis y Diseño Geotécnico de Obras de Contención para Excavaciones con Estructuras Colindantes, que es un problema bastante común hoy en día, principalmente en el contexto actual que tenemos, principalmente con las construcciones en el Valle Central, que ya muchas están contando con una cantidad importante de sótanos y en sectores urbanos donde siempre eso es complicado, ¿verdad? Entonces, el contenido de la presentación, es una breve introducción sobre lo que son los ensayos geotécnicos in situ, cómo se han ido desarrollando. La introducción también sobre el método de elementos finitos, muy breve. Esto da para una charla entera, estos dos primeros temas. Después una explicación de más o menos lo que es la problemática que hay para las excavaciones en colindancias, principalmente cuando tenemos estructuras vecinas. Y ya luego entramos a lo que son los casos de estudios, que vamos a ver 3 casos que ya se han implementado. Una es una excavación en un ambiente urbano, otra es la excavación al interior de una nave industrial, y la tercera es la solución de un deslizamiento que se generó producto de una excavación que se hizo en una colindancia con unos terrenos. Pues vamos a ver cómo fue que se solucionó ese tema, y luego unas breves conclusiones. Bueno, con respecto a la introducción a lo que son los ensayos in situ, cuando queremos caracterizar geotécnicamente un terreno, generalmente tenemos estas dos formas, lo que son extracción de muestras para hacer ensayos de laboratorio o ya los ensayos in situ, ¿verdad? En lo que son ensayos de laboratorio tenemos los ensayos índice, que son los convencionales, tenemos los límites de Atterberg, granulometrías, peso unitario, gravedad específica, etcétera. Ya hay ensayos un poco más especializados o bastante más especializados, que son tal vez las compresiones inconfinadas, triaxiales, consolidaciones, expansión, colapso, que ya esto sí nos dan lo que son tal vez un poco más de parámetros que podemos utilizar incluso en diseño. Y ya los ensayos técnicos in situ son ensayos o pruebas que yo hago directamente en campo y en campo obtengo el resultado de forma directa o me llevo por lo menos un resultado inicial y ya proceso en oficina, pero digamos la información se recopila principalmente en sitio. Con la ventaja aquí no tenemos que extraer muestra, ¿verdad? Entonces ahí nos evitamos toda la parte de alteración y es algo que también es un poco complicado. Igual aquí tenemos ensayos convencionales, que son principalmente los que se basan en golpeo, lo que es el SPT, el DCP, DPL, DPM. Esto es básicamente para obtener tal vez un índice de golpeo, dependiendo de la punta que tengamos en el muestreador. Y ya sí ya tenemos ensayos más especializados que se han desarrollado en las últimas décadas, cuando ya tenemos el DMT o el Dilatamiento Marchetti, que este es el que sí vamos a desarrollar un poco más en la explicación. El SDMT, que es el mismo Marchetti, pero con un módulo sísmico. Igual el CPT, que este CPT sí se ha hecho un poco más popular aquí en el país. Ya hay varias empresas que lo tienen, incluso la Escuela de Geología lo tiene. Y este tiene dos variables también. Está el CPTU, que es una que integra la variable de la medición de la presión de poros. También tiene un módulo sísmico. Está el presiómetro, también, que este es muy bueno para caracterizar materiales un poco más complicados, como los lajares. Lo hemos utilizado mucho en ese tipo de material. Y ya, incluso aquí podríamos meter incluso lo que son los métodos geofísicos, ¿verdad? Pero estos ensayos especializados, lo que sí me permite a mí es tener datos de mayor calidad para alimentar posteriormente los modelos de elementos finitos, ¿verdad? Que es como
depende, digamos que la calidad de los modelos que logremos generar y los resultados va a depender mucho de la calidad de estos parámetros que tengamos, ¿verdad? Entonces, para explicar un poco lo que ha sido la evolución de los ensayos geotécnicos en la historia, por lo menos en los últimos 100 años, como vemos en el gráfico, tal vez ya por ahí a inicios de 1920, lo que se utilizaba era un poco de ensayos in situ, bastante laboratorio, y teníamos lo que ellos llamaban el judgment o el juicio profesional, que digamos que era muy dado en esa época. Ya por aquí, a partir de 1930 hasta 1950, 1960, hay como un boom de lo que son los ensayos de laboratorio, impulsado mucho por el mismo Terzaghi, que era abogado mucho por este tipo de pruebas. Los ensayos in situ se seguían ahí como formando parte de la caracterización, pero no tanto. El judgment, por dicha, vemos que ya se reduce un poco. Y ya como a partir de 1965, 1970, tenemos lo que es como un punto de inflexión, donde vemos que los ensayos técnicos in situ se comienza a generalizar mucho más. Incluso si esta curva continúa hasta el 2020, posiblemente se levantaría un poco más, ¿verdad? Incrementaría la pendiente. Los ensayos de laboratorio se disminuyen un poco, ya aquí nos metemos con lo que es el análisis numérico, incluso probabilístico, que es algo que digamos que todavía es a donde deberíamos ir apuntando todo lo que es el tema de ciencias, ¿verdad? Pero sí vemos que a partir más o menos de 1970, aquí ya cuando entraron señores como Menard, Marchetti, incluso ahí ya por aquí se empezó también a desarrollar en 1960 el piezocón. Y algo muy importante que es el judgment o el juicio profesional, ahora más que todo acompaña en paralelo a estos ensayos o a esta base que yo voy recopilando en campo, ¿verdad? Y bueno, lo que les voy a hablar de es principalmente explicarles sobre el DMT, porque los casos prácticos que vamos a ver están basados principalmente en exploraciones con este método. El DMT es básicamente, esta es la paleta, es una paleta que se va insertando en el terreno. Esta paleta tiene más o menos unos 20 centímetros de alto, y aquí en el centro tiene esta membrana metálica, que lo que hacemos es que la vamos insertando en el terreno en intervalos de 20 centímetros, y lo que hacemos es que cuando llegamos a la profundidad que queremos, inyectamos nitrógeno por medio desde la superficie, por medio de unas mangueras que van al interior de la tubería hasta llegar a la membrana, y realizamos dos medidas, un P0 o una presión inicial, que es como cuando empezamos a inyectar nitrógeno para lograr restituir el nivel de esfuerzos que tiene el terreno natural. Porque como yo voy hincando la paleta, el terreno va como aplastándome la membrana, entonces lo que tratamos es como equiparar ese esfuerzo que había originalmente. Ya posteriormente, cuando ya tengo la membrana calibrada en ese punto, empiezo a inyectar más nitrógeno hasta que la membrana alcance una deformación de 1.1 milímetros. Entonces esto me permite obtener valores de presión y los puedo correlacionar directamente con el módulo Marchetti o el módulo de compresibilidad, que después podemos ya correlacionar muy bien con lo que son los módulos de elasticidad, el módulo de descarga y recarga, para lo que es ya alimentar los modelos de elemento finito. Y para los casos donde tenemos los problemas de módulos de retención, donde lo que nos importa es ver la deformación, entonces tener parámetros de módulos de compresibilidad o módulos de deformabilidad del terreno, y es un input muy importante, y hacer un ensayo y que podemos irlo haciendo cada 20 centímetros, entonces prácticamente obtenemos un perfil completo de todo el suelo que vamos a ocupar de tener o que va a estar soportando una cimentación. Y bueno, esto es un registro típico de la salida de un dilatómetro. Aquí en este sector aquí, este gráfico en rojo, estos son los módulos tangenciales o el módulo dilatométrico. Y aquí vemos cómo, digamos, se empieza a desarrollar el perfil. Incluso vemos aquí, por ejemplo, en este sector, quería como que lo fuéramos viendo esto, porque también el hecho al yo poder, al estar viendo las presiones en el terreno, me permite también calibrar muy bien lo que es el OCR, porque con esto puedo obtener muy bien lo que es el historial de esfuerzos del terreno
y obtener este valor también, irlo graficando en profundidad. Y cuando tenemos suelos de este tipo, que tenemos aquí un suelo, aquí superficialmente, y aquí se ve que somos OCRs mayores a 3, entonces un terreno preconsolidado, posiblemente por desecación superficial. Ya después tenemos OCRs de 2, es ligeramente preconsolidado. Aquí también más profundo tenemos OCRs de 2, pero aquí en este sector vemos OCRs cercanos a 1 o incluso menores a 1. Esa es una gran ventaja que tiene el DMT. En estos casos nos permite identificar superficies de falla potenciales o ya zonas que han plastificado y no están generando superficies de falla. Entonces, esto es una gran ventaja que tiene el DMT, y para diseños de retenciones es una gran ventaja tener información de este tipo, ¿verdad? Que nos va a ayudar a alimentar los modelos de elemento finito posteriormente. Y bueno, ya algo muy rápido sobre lo que son los elementos finitos. Es un método de aproximación de un problema continuo, o sea, un problema que tenemos en la realidad, y lo que se hace es dividirlo en elementos o partes ya finitas, y hacemos que el comportamiento o interacción que hay entre estos elementos se dé mediante parámetros asociados a los puntos donde estos se intersectan, que vamos a llamar nodos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este caso, es un caso real. Tenemos un talud, bueno, un talud casi en vertical, más o menos, con una estructura arriba. Entonces, lo que hacemos es tomar esas capas, esos estratos, discretizarlos, generar estos elementos, y lo que hace es que este elemento va a interactuar con los elementos a su alrededor a través de los nodos o los puntos de unión, basado en los parámetros que nosotros le demos y el modelo constitutivo que nosotros definamos para el problema que queremos resolver. Y bueno, para lo que es el diseño, tenemos que cumplir varios requisitos para plantearnos cualquier tipo de diseño que vayamos a hacer. Y es, bueno, inicialmente definir la geometría y condiciones de carga, o sea, tener planos constructivos, topográficos, diseño estructural, cargas, saber las restricciones en el comportamiento de la estructura, o sea, saber qué asentamientos permitidos tenemos, saber si estamos trabajando con factores de seguridad o si estamos con el LRFD, que es algo que utiliza más los estructurales. Y aquí sí tenemos un poco de complicaciones, porque a nivel de asentamientos, el código de cimentaciones sí establece unos asentamientos admisibles, pero lo que son deformaciones horizontales, que es lo que más nos importa en el tema de muros de retención, no hay un código o un reglamento que nos especifique eso. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado con ese tema. Las condiciones del terreno, hay que tener un modelo geológico y parámetros geomecánicos de calidad para, si queremos utilizar elementos finitos o modelos numéricos, y localizar estructuras adyacentes y sus desplazamientos permitidos, o sea, estructuras que se puedan ver afectadas durante o después del proceso constructivo. Eso es muy importante, o sea, tratar de identificar bien qué tenemos colindante con nosotros. No siempre se puede, porque ahí a veces cuesta conseguir permisos, pero en la medida de lo posible, intentarlo. Requisitos teóricos para lo que son los análisis geotécnicos. Para lo que es estabilidad de taludes o muros de retención, usualmente lo que se utiliza es lo que más utilizamos es el equilibrio límite. Sin embargo, el equilibrio límite no me es compatible en todo lo que analizamos. Por ejemplo, el método Yambú me da un equilibrio a nivel de momentos, pero lo que es a nivel de fuerzas, de fuerzas no me da un equilibrio tan bueno. El Bishop es al revés, entonces siempre voy a estar como incompleto en ese sentido. Y aparte que no me resuelve el tema de las deformaciones, ¿verdad? No puedo saber con qué deformación asociar un factor de seguridad X. Porque algunas veces puedo tener un factor de seguridad de 1.5, pero asociado a una deformación X, que yo no sé si esa deformación me va a afectar una estructura, ¿verdad? En cambio, ya los análisis numéricos sí me satisface a nivel de equilibrios y compatibilidad para lo que son momentos, fuerzas, deformaciones. También depende mucho del modelo constitutivo que utilicemos. Y bueno, sí, también, bueno, y me permite establecer las deformaciones del modelo. Entonces ya aquí entrando un poco más en lo que es la problemática en las excavaciones que tenemos cuando hay estructuras adyacentes o vecinas, es que generalmente no hay una planificación en paralelo con el diseño arquitectónico y el diseño de infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Que el proyecto se diseña
Ya tiempo después, en una etapa posterior o incluso hasta el final, es que se comienza a ver cómo retener esas excavaciones que hay que hacer. Entonces eso siempre complica un poco y la parte logística, ¿verdad? Es difícil acceder a los terrenos vecinos para la ejecución de ensayos geotécnicos, entonces muchas veces tenemos que conformarnos con los ensayos que podemos hacer en el terreno que vamos a intervenir. Y también por ahí entonces hay que tener cuidado con, a veces ser un poco conservadores con algunas cosas, porque no siempre tenemos acceso a los lotes vecinos para hacer sondeos, ¿verdad? Usualmente se desconocen las condiciones geométricas de las estructuras colindantes, fundaciones, profundidad, servicios, porque igual difícilmente vamos a contar con planos constructivos de las estructuras que tenemos vecinas. Igualmente se desconoce la rigidez de estas estructuras, porque muchas veces podemos pensar que es una estructura en concreto y se hace la excavación y vemos que tal vez es mampostería o es algo incluso hasta con ladrillos, y que son estructuras obviamente más vulnerables. Y que las normas técnicas nacionales no son claras respecto a las deformaciones tolerables, tanto en suelos como en estructuras, ¿verdad? Entonces, no, por ahí también hay que tener cuidado, y ahí sí incluso hay que usar un poco el juicio profesional, porque a la falta de un código claro en esto, sí hay que tener más cuidado. Y el costo que implica para el proyecto, económicamente, digamos, casi toda obra de geotécnica para retener taludes o retener estructuras o retener suelo, sí suelen ser bastante caras. Y si a eso le sumamos que tenemos restricciones de espacio, ahí se nos va complicando todavía más el tema. Entonces, ya entrando a lo que son los casos prácticos, vamos a ver 3 casos. El primero es una excavación en un ambiente urbano, que este sería el anexo B del Poder Judicial, esto en San José, ahí donde está la ciudad judicial. Este proyecto creo que aún está en construcción. El segundo caso va a ser la excavación en el interior de una nave industrial. Esto fue en la Firestone, ahí en Belén de Heredia. Y el tercer caso es la solución de un deslizamiento que se generó en una colindancia debido a que hubo una afectación por una excavación que se hizo en el puro límite de la propiedad. Y esto fue en el sector de Santana, que se estaba construyendo un condominio. Entonces empecemos con el primer caso. Este es el anexo del Poder Judicial. Es un edificio de 8 pisos y 3 sótanos. Entonces, esto iba a implicar una excavación de 10 metros de profundidad. Y como vemos acá, aquí en el al norte, esto acá es un bufete de abogados. Y hubo todo un tema con los abogados. Obviamente, el contratista tuvo que negociar con ellos, pedir permiso, porque hay unos temas de que había que colocar anclajes. Y obviamente hubo un contrato y compromisos de cumplimiento, que no se haya afectado el edificio, y con un bufete de abogados eso era más complicado, ¿verdad? Y teníamos acá en la colindancia oeste una oficina del PANI que tenía, bueno, tiene una tapia prefabricada, pero que tenía un mural pintado por este artista Munguía, y eso fue el año pasado, como despuesito de que él haya muerto. Entonces hubo todo un tema que hubo que entrar ahí con patrimonio, y entonces ya eso también nos hacía que el contratista tuviera un poco más de recelo y cuidado. Y otro tema importante era la presencia de un nivel colgado. Esta estructura inicialmente se iba a retener con muros anclados, pero el muro anclado tiene la desventaja que cuando hay agua, el agua estos flujos de agua hace que entonces el suelo comienza a desboronarse, entonces hay todo un tema constructivo, usualmente hay sobreconsumo de concreto. Hay que estar limpiando. Entonces, si tenía un muro inicialmente de 20, 25 centímetros, pueden terminar teniendo sectores de mayor espesor. Esto hay que tener cuidado con los muros anclados, porque el muro anclado durante la etapa constructiva hay un momento en el que va a estar en el aire. Entonces ya hay que ver si tengo esos temas, entonces tengo que empezar a apuntalarlo o apoyarlo con gatos. Entonces el contratista empezó a valorar cosas, porque aparte de eso, iba a hacer que el proceso de la construcción de un muro anclado fuera muy lento. No es imposible, es algo que se hace. Si usted pregunta a cualquier contratista geotécnico, todos les ha tocado trabajar en ese ambiente, pero lo que les van a decir es que hay mucho desperdicio de concreto y el rendimiento de tiempo se va al suelo. Y obviamente el tiempo también en construcción es plata. Entonces es algo que el contratista en este caso lo vio y dijo, no, hagamos una solución un poco más
que nos permita avanzar un poco más rápido. Entonces ahí fue donde se habló el tema de hacer una pantalla de pilotes. Y el pilote tiene la ventaja que es que en el terreno que yo tengo ya, perfora el pilote o el micropilote, porque aquí hay algunas cuestiones de espacio, entonces donde no me caía un pilote de 60 centímetros de diámetro, había que colocar micropilotes. Entonces, esa es la ventaja, que yo perforo el pilote o el micropilote y ya yo puedo ir bajando mi excavación con tranquilidad de que ya tengo la retención lista. Nada más había que colocar un nivel de pernos en la parte de arriba y con los micropilotes sí hay que colocar un anclaje más. Esto ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, eso era como el preámbulo de este proyecto. Inicialmente nosotros, como un par de años antes, habíamos hecho un estudio técnico en ese sitio. Hicimos 6 DMTs y rotaciones con presiómetros. Principalmente esto era pensando en el diseño de la cimentación. Entonces hicieron dilatómetros para caracterizar las tobas que teníamos superficialmente, que eran como hasta 10, 11 metros de profundidad. Y después de eso lo caracterizamos con presiometría, que lo que teníamos ahí era un LADAR. Y bueno, estos eran los resultados del dilatómetro. Aquí podemos ver que aquí están todos los 6 dilatómetros que hicimos. Este es el módulo de compresibilidad. Aquí tenemos una excavación de 10 metros, más o menos como hasta acá. Y podemos ver que en los primeros 6 metros hay como cierta variabilidad en los valores de módulo, o sea, en la deformabilidad del terreno. E incluso aquí podemos ver como que entre 1 y 2 metros hay unos lentes blandos. Aquí también entre 4 y 5 metros, que esto lo asociamos con esos niveles colgados que pudimos identificar. Bueno, entonces digamos, lo que había que retener era solo hasta estos 10 metros de profundidad. Entonces pudimos caracterizar todo el perfil geotécnico con el dilatómetro. Como tenemos el tema de este nivel colgado, hicimos una geofísica con un colega, con don Carlos Leandro, que nos ayudó. Nosotros habíamos definido más o menos que el flujo venía del norte y un poquito acá del este. Entonces hicimos este par de perfiles. Este es el perfil 1. Aquí vemos que es en efecto un nivel colgado. Aquí tenemos este sector saturado, parcialmente saturado, y ya aquí debajo tenemos un estrato menos saturado. Entonces el hecho de estar en un escenario, en un nivel colgado, que eso era lo que queríamos confirmar, que era un nivel colgado, no un nivel freático ahí perenne. Entonces, digamos, eso también nos da un poco más de tranquilidad porque era cuestión de manejar algunos flujos durante el proceso constructivo. Igual se complica, pero no era nada imposible. Entonces, bueno, lo que les hablaba, lo que se modeló fue una pantalla de pilotes. Aquí tenemos el voladizo, en este caso. Bueno, este caso no es un voladizo en realidad, porque sí tenemos el apoyo de este perno. Entonces aquí tenemos estos 10 metros de excavación y el pilote iba a estar empotrado otros 10 metros. ¿Por qué? Porque vamos a empotrar un poco más el pilote por un tema de deformabilidad, o sea, para darle un poco más de inercia al pilote y evitar que se deformara de forma excesiva. Igual, para controlar un poco más las deformaciones en la parte de arriba, fijamos el pilote con un perno, una varilla número 8, un perno, un anclaje pasivo que se le llama, de 12 metros de longitud. Este es un pilote de 60 centímetros. Los pilotes están espaciados dos diámetros de centro a centro. O sea que tengo, si yo lo viera de frente, sería veo un pilote de 60 centímetros, veo 60 centímetros de espacio o un gap de suelo y otro pilote. Entonces este fue el modelo que generamos. Aquí podemos ver cómo estas líneas acá me representan contactos entre estratos o etapas de excavación que fuimos definiendo. Ahora, está esta otra combinación que hicimos, que fue, en vez de pilotes de 60 centímetros, colocar micropilotes, porque en sectores del edificio, que por tema de espacio o arquitectónica o arquitectura, no podíamos tener esos 60 centímetros de espacio. Entonces el arquitecto nos decía, podemos reducirlo al máximo. Entonces había que trabajar con micropilotes. El micropilote es más pequeño, pero entonces la desventaja es que al ser más pequeño, tengo que colocar muchos más. Entonces se me vuelven, tengo muchos más elementos, es más perforación, más tubos, entonces usualmente es más caro. Pero aquí por un tema de espacio no había otra, había que utilizarlo. Aquí igual tenemos este voladizo, esta perforación, esta excavación de 10 metros, el empotramiento igual en 10 metros, pero un micropilote acá de 4 pulgadas, y el micropilote, al ser un elemento más esbelto,
obviamente iba a ser más deformable. Entonces, además del perno de 12 metros que teníamos acá en el sector superior, contrarrestamos ese pandeo que podía sufrir el micropilote con un anclaje activo, que es un anclaje de 3 cables. Metemos estos 5 metros de longitud libre y aquí tenemos una longitud de bulbo de 10 metros con una postensión de 30 toneladas. Que eso me ayuda entonces a restituir un poco o evitar que el micropiloto se me pandea y pueda fallar, ¿verdad? Algo muy importante, el elemento finito, o una de las principales ventajas es que yo puedo analizar fácilmente cada etapa del proyecto, irlo revisando, cómo se va comportando. Entonces, por ejemplo, aquí en la pantalla pilotes y en la de micropilotes, tengo un primer stage, que es una inicialización, que esto sí es recomendable siempre con elemento finito. Aquí lo que yo le digo al modelo es, en esta primera etapa, el terreno está como está naturalmente, actualmente, digamos, es un terreno que no se me está deformando, tiene deformación cero. Entonces yo le digo eso al modelo y él lo que hace es que me recalibra lo que son, hace una redistribución de los esfuerzos en el terreno para garantizar esa deformación cero que tengo inicialmente. Esto me da un poco más de estabilidad en el modelo y me ayuda a que posteriormente me pueda converger mejor, ¿verdad? Entonces, en ambos casos comenzamos colocando el elemento estructural, que es el pilote o el micropilote, y ya ahí hacemos una primera etapa, excavación, colocamos el perno en los dos casos. En el caso de la pantalla pilotes, ya continuamos con las etapas de excavación, revisando una a una que tengamos bien las deformaciones. Y en el caso del micropilote, hacemos un par de excavaciones más y colocamos el anclaje y ya terminamos la excavación. Incluso le podemos modelar el sismo al final. Aquí, bueno, en este sí lo hicimos, pero en esta pantalla no se lo puse. Que usualmente revisamos el sismo final para lo que es principalmente el diseño del acero en los elementos, ¿verdad? Entonces, estos son los resultados de las deformaciones para la pantalla de pilotos. Aquí vemos que tenemos una deformación máxima de 13 milímetros, 1.3 centímetros. En la corona, que es lo que nos importa, cómo se deforma aquí esta corona, aquí se mueve un poquito más, pero esto ya nada más lo chequeamos que a nivel de fuerzas internas en el pilote, lo pueda llevar. Pero lo que nos interesa es esto, ¿verdad? Nosotros, a falta de un código o algo que nos diga cuánto es la deformación que puede aceptar, deformación horizontal, en este caso, que puede aceptar una estructura, generalmente tratamos de que las deformaciones nos queden menores a 15 milímetros, menores a centímetro y medio, ¿verdad? Por lo menos acá, en la corona, que es lo que nos importa, ¿verdad? Pero eso es algo que hemos visto más que todo así, con la experiencia, como tratando de que con ese tipo de formaciones no tenemos problemas, ¿verdad? ¡Qué locura! Pues aquí están aturdidos. Y las cámaras salen corriendo hacia abajo y llevamos... Ahí alguien se le abrió el micrófono. Luego, en la pantalla micropilotes tenemos el mismo escenario, pero con micropilote. Aquí tenemos el anclaje pasivo, el perno, y aquí ya el anclaje activo. Aquí vemos que las deformaciones son un poco menores, son apenas de casi 9 milímetros, por un tema de que aquí yo tengo más elementos, ¿verdad? Entonces hay menos espacio libre. Pero entonces también logramos, aquí vemos que hay una deformación un poco mayor, pero igual chequeamos las fuerzas internas en el elemento para ver si el elemento puede llevarse esos esfuerzos, ¿verdad? Entonces, digamos, ya una vez con ese modelo, chequeamos las fuerzas internas, en este caso en el pilote. Por ejemplo, aquí tenemos el momento y el cortante. Ya con esto lo que nos sirve es diseñar el acero que va a llevar el pilote, tanto longitudinal como transversal, para que pueda llevarse estas fuerzas y que no me falle, ¿verdad? También ya puedo diseñar el cabezal que van a llevar los pilotes, que es un cabezal o una viga de reparto que va a hacer que toda la pantalla del pilote me trabaje como un solo elemento. Incluso podemos chequear también las fuerzas axiales en el pilote, en el anclaje pasivo, en el activo, ver que tengamos la adherencia suficiente. Igual la adherencia también se revisa. Usamos generalmente el método Bustamante para chequear primero la adherencia, principalmente cuando tenemos anclajes activos, ¿verdad? Y bueno, así fue como quedó la vista en planta. Aquí esto está partido porque inicialmente nada más íbamos a hacer la pantalla de pilotos acá en el sector norte, que era donde más temor había que tuviéramos flujos de agua. Pero como les dije, al final el contratista decidió hacer toda la vuelta redonda por un tema de tiempo, que incluso iba a ser más rápido para el proyecto y
y había como cierta urgencia de avanzar, ¿verdad? Entonces el contratista decidió asumir este cambio en el diseño, porque si era un poco más, si los pilotes tienden a ser más caros que los módulos anclados. Y aquí vemos, por ejemplo, en este sector norte, aquí estos son pilotes, aquí donde vemos que estos son círculos más pequeños, más finos, este era el lugar donde no teníamos espacio, entonces hubo que hacer micropilotes, porque ahí lo que pasaba era o pasillos que tenían ya el ancho mínimo aprobado por bomberos, o temas de ductos de ventilación, por acá también, aquí en esta colindancia también. Entonces vamos a ver un poco de imágenes del proceso constructivo. Esto era cuando estaba empezando, este es el costado norte, aquí vemos la pantalla de micropilotes, aquí donde está esta viga metálica donde van a estar los pernos adheridos, los pernos perforados y adheridos o atornillados a esta viga metálica para que funcione como una viga de reparto, ¿verdad? Esto es en este sector de acá es el costado sur, este es el costado este, aquí lo que tenemos son pilotes de 60 centímetros, aquí los vemos, igual con la viga cabezal en el sector de arriba, que también aquí iban a estar los pernos adheridos al pilote, bueno, al sistema. Esta fotografía ya es con la excavación ya prácticamente finalizada en este sector. Aquí incluso vemos que aquí ya alcanzamos los 10 metros de profundidad y ya aquí incluso el lastre que se coloca para preparar la terraza para lo que es ya la construcción de la losa fundación. Entonces aquí vemos en este sector donde están los pilotes. Para aquí nos quedó un poco un sobreancho porque este era el sector donde había un poco más de flujo de agua. Entonces hubo una caída se da un poco de colapso alrededor, entonces me queda este sobreancho, pero era algo que esperábamos en realidad, por el tema cómo estaban los materiales superficiales, pero generalmente ya en profundidad sí ya se nos mantenían bastante bien. Para aquí vemos los micropilotes. Entonces aquí vemos mejor la pantalla de pilotes, aquí vemos, estos son micropilotes, aquí se logra ver la viga metálica de los pernos de arriba, y esta sí es una viga en concreto que me va a repartir o me va a amarrar los anclajes activos que colocamos en ese sector. Aquí se logra ver incluso estos tubos aquí blancos. Estos son los del flujo de agua de ese nivel colgado que tenemos. Aquí se controlaron así, ¿verdad? Como de donde prácticamente donde salía un flujo de agua se colocaban tubos, se ponía un poco de concreto para sellar y luego se sacaba del fondo de la excavación por medio de bombeo para tratar de tener primero que todo la plataforma de trabajo lo más limpia posible, ¿verdad? Y después para ya evacuar las aguas. Esta es otra vista. Este es el sector oeste, donde teníamos el problema de la colindancia con esa tapia que tenía ese mural de Munguía. Esto se dejó al final porque como entró patrimonio a dar su veredicto, entonces ahí se tardó un poco más, entonces tuvo que hacerse el puro final de esta excavación de acá. Y algo muy bueno que pudimos implementar en este proyecto fue un control topográfico muy detallado. Se hizo un levantamiento láser semanalmente. Digamos, se tomaron las condiciones iniciales, se pusieron puntos de control, se colocaron más de unos 24 puntos de control. Íbamos chequeando semana a semana cómo se iba movilizando la estructura y lo comparábamos con nuestros modelos numéricos, ¿verdad? Entonces, para en caso que si algún elemento se empezaba a deformar más de lo usual, empezar a tomar medidas, qué sé yo, si era micropilotes, tal vez pues tensar un poco más el anclaje o meterle un poquito de torque a los anclajes pasivos. Y estos son algunos resultados. Esto se hizo semanalmente en lo que duró toda la excavación. Y estos son ejemplos de un par de reportes. Aquí tenemos nada más cuatro elementos, pero estos 4 elementos fueron los que generalmente durante toda la excavación me mostraron un poco más de deformación. Esto fue en la semana 3 de excavación, el reporte 3. Aquí vemos que teníamos entre 3 y 5 metros de excavación. Y el topógrafo nos indicaba que teníamos deformaciones de 5 a 7 milímetros. Y el movimiento, según el modelo de elemento finito, nos decían que íbamos a tener deformaciones de 3 a 6 milímetros. Entonces estábamos bastante bien. Ya esto fue ya prácticamente al puro final de la excavación. Vean que aquí estamos ya en 9.8 metros, prácticamente ya en los 10 metros. Y tenemos que en topografía se indicó un movimiento de 12 a 18 milímetros. Y según el modelo, nosotros teníamos deformaciones en ese sector de 13 a 15 milímetros. Entonces, igual está bastante bien
a como lo teníamos en los modelos. Entonces eso fue algo muy satisfactorio, porque nunca antes en un proyecto habíamos tenido la oportunidad de hacer un monitoreo y tan bueno también. Entonces eso nos iba validando un poco más ahí las cosas que veníamos haciendo. Bueno, ya entrando en el segundo caso, esto, bueno, es la construcción de un Bunbury en la Firestone. Un Bunbury es una maquinaria que utilizan para mezclar algunos polímeros, pero que por un tema de vibraciones y de ruido tiene que ir enterrada, bueno, no enterrada, tiene que ir en un sótano. Y en este caso, eso requiere una excavación de 8.6 metros. Entonces ahí tenemos limitaciones, como la excavación era en el interior de una nave industrial aquí en la Firestone. Esa excavación se hizo más o menos en este sector. Y bueno, ahí nos daban limitaciones con la altura de las máquinas que se podía usar. Y la principal limitante era las placas de fundación de esta nave industrial. Íbamos a estar muy cerca o incluso en el sector de las placas. Entonces, bueno, este sector acá, esta polígono en rojo, era más o menos la huella de la maquinaria, y este otro polígono aquí en azul era la huella de la excavación que se quería hacer. Entonces, por ejemplo, en este sector, estos cuadros amarillos corresponden con las placas de fundación de esa nave industrial, ¿verdad? Que ya estaban construidos. Entonces, por ejemplo, acá vemos que tenemos estas placas muy cercanas a la excavación. En este otro costado tenemos un cuarto eléctrico con maquinaria también. Y estas placas que vemos acá, estas tres placas, quedan incluso dentro de la excavación, y eso me generaba un problema porque no se puede dejar las placas en el aire, por obvias razones, ¿verdad? Entonces lo que se pidió inicialmente fue, en este sector de acá, un muro otra vez de micropilotes, porque teníamos un espacio muy limitado. Entonces aquí una pantalla de micropilotes, acá también. Y acá íbamos a trabajar con taludes para evitar para hacer menos corte, y también ahorrarse la pantalla anclada. Hacer un talud siempre va a ser más barato, pero tenemos que dar una forma de generarle un apoyo a estas placas para no afectar la nave. Y en este sector de acá se iba a trabajar con una rampa al final. Entonces nosotros inicialmente hicimos estos 3 sondeos DMT, los vemos distribuidos. Ahí también había unas condiciones de espacio, entonces no pudimos hacer tal vez la densidad de sondeos que queríamos, o ubicarlos un poco mejor. Pero bueno, eso fue lo que pudimos hacer en ese momento. Igual, estos son los módulos de compresibilidad de esos 3 sondeos. Vemos que hay cierta heterogeneidad. En la parte de arriba tenemos módulos un poco más altos, bajan, luego suben otro poquito más, y ya hacia el final suben un poco más y ya son más constantes. Pero había un tema aquí con este DMT3, que son estos triángulos verdes, que aquí tenemos algunos lentes blandos o muy blandos, aquí entre 3 y 4 metros, y acá también entre 6 y 8 metros tenemos algunos lentes blandos, ahí valores de módulo menores a 10 megapascales, que eso es un suelo blando, medio compacto, ¿verdad? Y la excavación era casi 9 metros, entonces esto era lo que teníamos que retener, más las sobrecargas de las estructuras que teníamos vecinas, ¿verdad? Entonces empezamos con el costado este sector de acá, donde teníamos las placas muy cercanas. Entonces vemos aquí, modelamos la placa, la sobrecarga de la placa, la magnitud de la sobrecarga no la pasó el estructural. Pero aquí teníamos otro tema. En este sector de acá se tenían estructuras enterradas. Entonces los pernos que íbamos a usar como apoyos para evitar el pandeo del micropilote tenían que ser muy cortos. Entonces, en vez de tener un solo nivel de micropilotes, de pernos, tuvimos 3 bastante cortos. Y aquí, igual, tenemos un voladizo de 8.6 metros y un empotramiento igual de 8.6 metros y un micropilote igual de 4 pulgadas. En este caso, la deformación que tuvimos era de 6 milímetros. Estábamos bastante bien con esa magnitud. Ya después, el otro sector, este era el sector del cuarto eléctrico, donde aquí estaba una maquinaria. También nos dieron la carga de esa maquinaria. Aquí sí teníamos espacio, no había estructuras acá enterradas, entonces podíamos utilizar un solo nivel, un solo apoyo para el micropilote con un perno más largo, un perno de 10 metros. Y en este caso, el modelo nos dio que podíamos incluso tener un empotramiento un poquito más pequeño, un empotramiento en este caso de 6 metros y medio, contra una excavación de 8.6 y con deformaciones de como de 9 milímetros.
Y aquí venía la parte que se las traía un poco más o bastante más, el sector donde estaban las placas y que se iba a hacer ese talud por debajo de las placas. Este diseño sí, no lo hice yo, esto lo hizo una compañera, lo hizo la ingeniera Karen Calderón, principalmente porque aquí interfieren estos elementos metálicos que se llaman arriostres, entonces ya ahí eran mucho más ingenieril, entonces ya uno como geólogo ahí sí se le complicaba un poquito más, ¿verdad? Entonces ya ella sí modeló, ella fue la que modeló esta parte, que en mi opinión era como la parte más crítica de todo de este proyecto específicamente. Y bueno, lo que se ideó en ese momento fue apoyar la placa, digamos, antes de hacer la excavación, perforar estos micropilotes, estos acá, estos niveles en vertical, estos otros acá en ángulo para darle un poco más de estabilidad a la placa, y se rigidizan todos esos elementos con estos otros elementos metálicos que se le llaman arriostres, aquí los vemos, más o menos esa es la configuración, para garantizar que esta placa no se me afectara, ¿verdad? Entonces aquí tenemos igual los 8.6 metros de excavación, este talud con pendiente 1 a 1, y en este caso lo más importante era, o algo lo más importante era el asentamiento, o sea que esta placa que estaba soportando una columna de la nave industrial no se me asentara. Entonces en este caso en el asentamiento vemos que lo que tenemos es apenas 1.1 milímetros que funcionaba muy bien. Eso prácticamente es como la placa no se dio cuenta que le quitaron el suelo por debajo del soporte. Algo muy importante, aquí se le hizo un sobreancho a la placa para anclar estos elementos, ¿verdad? Y darle continuidad a la placa. Entonces, a nivel de asentamientos, apenas 1.1 milímetros. Y a nivel de deformaciones horizontales, aquí tenemos deformaciones en el talud de 2 milímetros. Igual, también cuando tenemos estos diseños, nosotros siempre chequeamos lo que es plastificación, esfuerzos desviadores, ahí que no se me estén formando fallas incipientes, pero digamos, aquí lo que les estoy enseñando nada más el tema de deformaciones. Y luego está la deformación en la placa horizontalmente, que obviamente tenemos un movimiento de 5 milímetros acá en este sentido, en esta dirección, pero aquí tenemos el micropilote más descubierto, entonces era lógico que la placa nos cabeceara un poco en ese sentido. Igual aquí se interactuó con el ingeniero estructural, el estructural dijo que no, que estaba ok, que la estructura, como ahí también es una nave industrial con columnas metálicas, y también era una estructura que sí aceptaba ciertas deformaciones, entonces el estructural nos dio el aval para tener estas deformaciones de acá, ¿verdad? Igual, como les dije, igual como chequeamos los pilotes, los micropilotes, siempre chequeamos las fuerzas internas para diseñar el acero y ver que los elementos resistan las fuerzas a las que van a ser sometidos. Igual se hizo para estos micropilotes, aquí vemos los momentos y los axiales, el momento y cortante acá para ver que el micropilote no fallara por pandeo. Este es el axial porque tenemos que comprobar que la fuerza axial, o sea, la carga que estamos transmitiendo a los estratos inferiores, de que este estrato tenga la capacidad de soportes suficiente para compensar esto, ¿verdad? Estos son micropilotes de 15 metros, se me olvidó decirles 15 metros de longitud, y son micropilotes un poco más anchos, estos eran de 6 pulgadas. Entonces, estas son algunas imágenes del proceso constructivo. Por ejemplo, acá aquí ya se llegó al nivel de excavación final. Aquí vemos, este es el sector, este es el cuarto eléctrico. Entonces aquí vemos los micropilotes. Y aquí sí, nada más utilizamos un nivel de pernos de 12 metros de longitud, no, de 10 metros de longitud para darle el apoyo a estos micropilotes. Y en este sector, aquí teníamos algunas cuestiones enterradas. Entonces tenemos el tema del espacio. Aquí vemos los 3 niveles de pernos más cortos, de 3 metros. Igual todos con una viga de amarre metálica, que es más fácil para después, cuando se va subiendo la construcción, es nada más se atornilla y se quitan las vigas, no hay que demoler nada. Igual acá en la parte de arriba también se diseña una viga corona, una viga cabezal, para que me amarre también todos los micropilotes. Esto es una vista de dentro, aquí vemos los 3 niveles de pernos, aquí está un perno, aquí está otro, todos ligados con esta viga metálica. Aquí algo que hay que tener mucho cuidado, se ve en la inspección, cuando se hace la excavación, aquí vemos que está expuesto el tubo, y esto que se ve blanco alrededor, esa es la lechada que me recubre el tubo de acero, que es el micropilote. Entonces hay que tener mucho cuidado, aquí después se les indicó, esto fue que cuando ellos excavan, la pala generalmente
no tiene cuidado, entonces corta esto, y si tenemos el acero expuesto, ahí podemos tener después problemas de corrosión, ¿verdad? Pues ahí se le indica al contratista que, digamos, que cuando ellos van a colocar aquí el muro, que no pongan formaleta en este sector, ¿verdad? Que la formaleta ayude a restituir ese recubrimiento que se perdió por la excavación. Eso también es algo normal cuando tengan micropilotes, pero sí, es algo que se tiene que hacer. Aquí entonces, aquí en este sector, aquí ya podemos ver cómo se conforma el talud, y vemos ya aquí los micropilotes y los ariostres, y aquí ya prácticamente están las placas en el aire. Y se comportó bastante bien. Bueno, de hecho, aquí podemos ver un poquito el sobreancho que se le hace a la placa, donde ya van anclados los anclajes de los micropilotes. Y bueno, esta la repetí, pero bueno, aquí vemos muy bien el talud que se iba a conformar, el talud de aquí de un talud de 45 grados, y aquí ya vemos las placas apoyadas totalmente en los micropilotes. Igual, aquí no puse resultados, pero aquí también en este proyecto hicimos un chequeo topográfico, igual que en el proyecto anterior, y aquí también a nivel de deformaciones anduvo bastante bien la correlación con lo que nos indicaban los modelos en todos los sectores. Y bueno, ya por último, el tercer caso, que este es un proyecto en Santana. Aquí en esta imagen, aquí podemos ver, esto era el terreno antes de que se comenzaran los trabajos. Este sector de acá era el sector donde se iba a dar el proyecto, un proyecto bastante grande, de una parte. Pero teníamos acá estas dos servidumbres, esta primera servidumbre que me da acceso a un lote que estaba más o menos por acá. Es una servidumbre de 4 metros de ancho. Aquí hay una segunda servidumbre, que era una servidumbre más ancha, de 11 metros, que da acceso a estos lotes de acá, y por acá otro que queda más arriba. Pero lo que pasa fue que cuando se hizo el diseño de este proyecto, por temas arquitectónicos y todo, se generó un desnivel de este terreno con respecto a este. Entonces, este sector de aquí implicaba una excavación de 6 a 8 metros de profundidad. Que el problema fue que cuando ellos empezaron a excavar en unos sectores más hacia el este, ahí tenían excavaciones más pequeñas, y vieron que el terreno se fue comportando bastante bien. Entonces, en su momento, que los que los estaban asesorando en el proyecto, les dijeron, no, el terreno se ve bien, incluso entonces empezaron a manejar taludes verticales. El problema fue que cuando llegaron a este punto, teníamos taludes más altos, y que, digamos, esto se empezó a excavar en verano. Y esto de acá, aquí en Santana, esto es formación Pacacua. Y como sabemos todos, Pacacua tiene sus complicaciones, principalmente en invierno, que eso fue lo que pasó acá. Dejaron pasar el tiempo con estos cortes verticales, vino el invierno, y Pacacua tiene esa característica, cuando está seco, cuando no está saturado, y es un material que se comporta muy bien, casi parece como una roca meteorizada. Pero cuando se me satura, tiende como a comportarse mucho más plástico. Entonces, la mayoría de los deslizamientos que hay en la zona de Escazú y Santana están en Pacacua. Entonces, aquí se me comenzaron a juntar esos factores. Teníamos excavación casi en vertical, de una altura importante, de una formación geológica que no es tan buena, y la saturación que hubo, producto de que, digamos, por un tema ahí de coordinación o logística, dejaron pasar el tiempo y no construyeron los muros de retención, ¿verdad? Entonces se generó un deslizamiento en esta colindancia que truncó estas dos servidumbres. Entonces, digamos, a nivel de un proyectista que está trabajando un terreno y se le dan estos inconvenientes, dice, sí es bastante complicado, porque ya ahí incluso les pueden parar el proyecto. Entonces ahí hubo que correr y a ver qué hacíamos con algunas medidas de mitigación. Entonces este era el deslizamiento que se genera aquí, donde ellos venían aquí ya con algunos muros, pero sin completar, y hacia acá, hacia este sector, sí no tenían nada. Aquí las dos servidumbres estaban a un nivel diferente. Digamos, la servidumbre 1 venía como a este nivel de acá, la servidumbre 2 como a este nivel, un poco ya en la parte superior.
esto es más o menos como estaba el terreno. Entonces el terreno más o menos venía como acá, aquí sí había un talud. Aquí venía la servidumbre 1, aquí arriba la servidumbre 2, y más o menos aquí podemos ver que el terreno natural más o menos seguía como una pendiente similar a como está la servidumbre 1. Pero el proyecto se diseñó a un nivel mucho más bajo, y vemos que tenían unos cortes de 6 a 8 metros. Aquí tenemos otra vista, pero de hecho aquí podemos ver todo el largo del deslizamiento, estos son más o menos 65 metros. Entonces aquí el terreno venía más o menos así, con una pendiente más o menos constante. Aquí la servidumbre 2 arriba, la servidumbre 1 abajo, y ya todo lo que hubo de corte. Y que en el invierno en el invierno no soportó las condiciones, ¿verdad? Este material reduce mucho la resistencia al corte. Esto ya visto desde arriba, aquí podemos ver la corona del deslizamiento. Entonces ahí estamos haciendo ya unos sondeos, incluso podemos ver que detrás de la corona del deslizamiento ya se están generando algunas grietas. Bueno, esto es un levantamiento topográfico que se hizo. De aquí vemos la huella más o menos, la corona del deslizamiento, cómo se extendía. Aquí hicimos 5 sondeos de DMTs, y hicimos un SPT también acá en esta parte, como para extraer muestras y ver un poco las características físicas. Y lo principal de hacer los DMTs, que es, digamos, cuando tenemos problemas de deslizamientos, el DMT me da como les contaba antes, tenemos la gran ventaja de que nos permite identificar superficies de falla. Y en un deslizamiento de este tipo, conocer la geometría de la superficie de falla es importantísimo para el diseño. Entonces ahí podemos ya verificar cosas e ir viendo a ver qué podemos hacer, qué no. Acá, esta pelota que se ve acá, esto fue que, digamos, dentro de las medidas de mitigación se les dijo que por lo menos dejaran un pasivo acá. Entonces esto fue material que se colocó aquí al pie como para ayudar a sostener un poco el talud mientras hacían trabajos y veíamos cómo entrarle al problema. Y bueno, estos son los resultados de los DMTs. Aquí vemos cómo en todos pudimos identificar la superficie de falla. Esto es el módulo de compresibilidad. Igual, si hubiéramos visto los perfiles de OCR, estos sectores de acá eran OCRs menores a 1. Entonces, pudimos identificar muy bien la superficie de falla en todos los sondeos. Y eso nos permite, como les decía antes, ver esa geometría de esa superficie de falla. Eso es crucial para resolver cualquier deslizamiento. Para ahí, cualquier obra de retención que hagamos, sepamos que estamos reteniendo hasta la profundidad adecuada, ¿verdad? Entonces ya con esto nos vinimos, hicimos varios perfiles y aquí fuimos más o menos dibujando la superficie de falla con base en los sondeos DMT. Incluso el DMT4, que se hizo detrás de la corona, aquí ya podemos ver esta sector de acá como una superficie de falla o una zona con una falla incipiente que vemos acá, que está mucho más profunda, que está fuera de la corona, o sea que esta superficie de falla posiblemente empezó a propagarse por acá, pero no la hemos visto aún en superficie. Entonces sí, todavía con más urgencia hay que entrar al problema, ¿verdad? Porque entonces teníamos evidencias de que el problema podía irse propagando hacia atrás. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, ya como hicimos los primeros estudios, ya hay que hacer una evaluación inicial. Entonces, lo primero es definir medidas de mitigación inmediatas. Esto fue casi que el mismo día que se nos llevó el terreno. De hecho, ya habían hecho varias cosas. Por ejemplo, ya habían cubierto los taludes con plástico, colocar un pasivo en la base del deslizamiento y manejar las aguas. ¿Esto para qué? Ya vimos que el problema lo generó principalmente el agua. Entonces, la idea es tratar de sacarle, no sacar el agua era imposible sacarle, había que esperar que drenara naturalmente, pero por lo menos evitar que se siguiera saturando más. Entonces, era imposible también recoger todas las aguas, porque también la masa deslizada, ya habían grietas y todo, en todo el plástico se rasgaba, se movía, entonces había que estarlo acomodando, igual siempre entraba agua, pero por lo menos en la medida de lo posible, manejar las aguas. Incluso en la parte de atrás de la corona se colocaron cunetas. Y ya después, ya con eso, por lo menos ahí estabilizado parcialmente, ya entonces empezar a valorar alternativas para la solución. Se habló primero de un Terramesh o gaviones, pero ahí ya habíamos identificado que la superficie de falla está relativamente más profunda, entonces nos preocupaba que no tuviera la suficiente robustez para retener el terreno. Otra opción era tal vez una pantalla pilotes que me retuviera la corona del deslizamiento
y restituir el área perdida con un TerraMesh. Pero en la pantalla piloto salía extremadamente caro para ese proyecto. Y estamos hablando de una inversión de más de $200,000 solo en la pantalla piloto. O sea, después hay que sumarle los TerraMesh para restituir las servidumbres que se perdieron. Entonces ya después de un poco y más de estudio y viendo lo que teníamos, se llegó a esta opción que era entonces hacer un terraceo para construir una llave cortante y ya luego el TerraMesh. Entonces, ¿este terraceo para qué? Primero ocupamos remover la masa deslizada, o sea, la masa que ya está en, que ya me falló, esa masa tengo que quitarla. Entonces, tenemos que diseñar un terraceo que sea seguro, ya sea que digamos, que no empezar a mover tierra a lo loco y que eso más bien después me genere un deslizamiento adicional y me empieza a retroceder el deslizamiento, ¿verdad? Después ese terraceo me sirve para abrir espacio para construir una llave cortante. ¿Qué es una llave cortante? Es más o menos aquí como vemos en esta figura. Si yo tengo acá una superficie de falla, entonces yo lo que hago es una excavación acá y la relleno con un material que me dé una resistencia al corte mucho mayor. En este caso lo que utilizamos fue piedra bola o piedra bruta, que le llaman, es esa piedra de río redonda, que es como unos, más o menos el promedio de 20 a 30 centímetros de diámetro, que eso me va a hacer que entonces la superficie de falla se me interrumpa, no se me propague más, y ya encima de esto empezamos con los rellenos y el TerraMesh para ya reconformar nuevamente las servidumbres que truncamos por el deslizamiento. Entonces ya teniendo este panorama claro, ya hablándolo con la gente del proyecto, y hubo ya otra etapa en la que hubo que interactuar con los vecinos afectados, que por dicha ellos fueron anuentes, tenían que hacerlo, ¿verdad? Porque había que repararles el daño que se les ocasionó. El dueño del proyecto, digamos, en todo momento y dijo, no, esto lo vamos a reparar y incluso hubo que aceptar algunas demandas adicionales, bueno, no demandas, no demandas, sino aceptar condiciones que pusieron los vecinos. Hubo que, obviamente, restituir el terreno. Igual, incluso mejora como estaba originalmente, y eso se hizo. El terreno prácticamente se le mejoró mucho más a como estaba. Y bueno, que obviamente la solución fuera consensuada, ¿verdad? Que ellos estuvieran de acuerdo con lo que se iba a hacer, porque prácticamente todas las obras iban a ser del lado de ellos, ¿verdad? Del lado de los terrenos de ellos. Pero bueno, ya después de que se ayudó mucho que uno de los vecinos, uno de los afectados era un ingeniero, entonces rápidamente entendió los problemas que había y las soluciones que propusimos. Entonces ayudó bastante en la comunicación. Y bueno, ya entrando un poco más en lo que fue el diseño, esta solución que nosotros comenzamos a diseñar depende mucho de algo, que es el proceso constructivo. No podemos empezar a lo loco, entonces hay que empezar primero con ese terraceo, hay que diseñar el terraceo, o sea, para que sea seguro, primero garantizar que vamos a remover todo el terreno que ya se falló y que vamos a generar taludes que sean seguros, ¿verdad? Que no más bien vayamos a generar taludes que otra vez vayamos a tener deslizamientos. Luego la excavación y llenado de la llave cortante. Ya una vez que yo tengo los taludes estables, excavo y voy llenando la llave cortante por tramos. Tampoco puedo excavarla toda a lo loco porque yo voy a exponer la superficie de falla. Pues hacerlo por tramos y irla rellenando. Y ya una vez que tengo mi llave cortante colocada, empezar a construir los TerraMesh para restituir el área que perdimos por el deslizamiento. Bueno, yo digo TerraMesh, pero en realidad es un muro de gravedad mecánicamente estabilizado. TerraMesh es el nombre comercial de una marca. Pero generalmente no dice TerraMesh y todo el mundo entiende. Si yo le digo a la gente muro de gravedad mecánicamente estabilizado, la gente no lo ve tan fácilmente. Pero bueno, entonces generamos un modelo de elemento finito, ya con toda la información de los DMTs, incluso después fuimos a hacer algunos más DMTs más por acá. Y bueno, entonces empezamos primero a ver todo el proceso constructivo. Lo fuimos realizando. Primero las excavaciones, fuimos realizando cada nivel de excavación, fuimos generando las diferentes terrazas. Entonces generamos terrazas de 3 metros de alto con ver más de 1 metro. Entonces esto que viene acá era donde estaba más o menos la falla, hasta donde salía la corona. Entonces primero intentamos remover toda la superficie, todo el terreno deslizado.
tratar de no invadir tanto el terreno que no estaba analizado, pero siempre hubo que meterse un poquito para garantizar primero que este talud temporal iba a ser estable, que eso fue mucho de lo que pasó con el plano originalmente. Aquí nada más se hizo un diseño, pero no se previó la etapa constructiva, o sea, los cortes temporales, que eso le pasa en muchos proyectos, pero en este caso sí hubo una afectación, ¿verdad? Entonces lo primordial era ver que estos taludes fueran estables. Algo más, también la recomendación fue que esta intervención se hiciera en verano, o sea, no hacerlo en invierno. Entonces, ese deslizamiento se dio como en junio, julio del año pasado, y obviamente el dueño del proyecto quería entrarle ya, pero nosotros le dijimos, si le entramos ya, con el verano con el invierno que se venía, y recuerden cómo estuvo octubre y noviembre del año pasado, esto iba a ser imposible. Entonces, lo primero fue esto, entrarle en verano, estar atento a las medidas de mitigación que se recomendaron. Entonces ya, una vez chequeado todo el proceso constructivo del terraceo, el movimiento de tierras, empezamos a excavar la llave cortante, irla rellenando. Ya tenemos rellena con el material de la piedra ola, piedra bruta, ¿verdad? Y ya una vez que tengo esto, voy levantando mi TerraMesh, que en este caso, aquí lo vemos, este es el primer nivel de TerraMesh para esto, que aquí iría la servidumbre 1, destituir la primera servidumbre, luego la segunda servidumbre, que bueno, aquí en el modelo un poquito, el diseño cambió un poquito al final, se extendió un poco más arriba, y incluso aquí, ya después, esto era a un nivel inicial, ya después los vecinos quisieron que se les completara esto, porque la idea de nosotros era tal vez dejarlo acá y aquí un talud. Los vecinos dijeron, no, tienen que restituirme también este sector de acá que yo perdí, con toda la razón, y el propietario del proyecto dijo, no, lo hacemos. Entonces ya una vez que chequeamos todo el proceso constructivo con este método, con estos modelos, le entramos al diseño del TerraMesh. Que este diseño sí lo utilizamos, lo hicimos con otra herramienta, con uno de los módulos de U5, porque modelar un TerraMesh en elemento finito se puede, el elemento finito tiene todas las herramientas para modelarlo, pero es muy difícil conseguir los parámetros de deformabilidad o parámetros geomecánicos, mecánicos de las geogrillas, de las canastas. Entonces, sí hay en literatura hay algunas aproximaciones, pero entonces mejor ahí preferimos analizarlo con esta herramienta. Igual ya teníamos verificado todo el proceso constructivo, que no tuviéramos superficies de falla por debajo, digamos, que la estabilidad global esté garantizada. Revisamos plastificación, todo, entonces ya nos da tranquilidad revisar esto, el TerraMesh por aparte, que sea la estabilidad interna de la solución. Ya la estabilidad global la tenemos solucionada. Entonces aquí vamos modelándolo, que para los que no lo conocen bien, un TerraMesh es un relleno reforzado con geogrillas, y que usualmente lo que vamos a dar es un gavillón al frente, pero el gavillón es nada más como la fachada. Lo que hay detrás del gavillón es la geogrilla que va reforzando el relleno y que hace que esto me funcione como un bloque. Entonces, que me estabilice primero el bloque por gravedad y que me permita restituir el área, ¿verdad? Entonces, aquí chequeamos todo, vemos el vuelco, el deslizamiento, la resistencia, la extracción de las gebrillas. Entonces, todo da ok. Incluso el programa hace un chequeo ahí, una estabilidad global. También estábamos bien. Y ya llegamos a lo que era el diseño. Entonces ya en el diseño esto fue algunas de las secciones. Obviamente el deslizamiento del área tan grande. Aquí por ejemplo, en este primer muro tenemos alturas de 5 a 7 metros. Aquí tenemos de 4 a 5 metros. Variaba un poquito aquí de 3 a 4 metros. Esta es alguna de las secciones típicas. Entonces aquí vemos el paramento inicial acá que vemos es el gavión. Pero lo que me da la estabilidad del relleno. Bueno, aquí vemos primero ahí la llave cortante, al nivel que tiene que ir. Todos los niveles de la llave cortante se indican porque la llave cortante, bueno, algo que les he dicho, la llave cortante también me va a ayudar a funcionar como un mega drenaje. Entonces tenemos un mega drenaje aquí en este sector y que me va a ayudar ahí también a ayudar a drenar el agua del terreno. Entonces ya no me voy a ver tan afectado por lo que son las presiones hidrostáticas, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos reforzando el TerraMesh con estas gebrillas, que son gebrillas uniaxiales, porque ocupo nada más resistencia en esta dirección.
Y entre el relleno y el terreno natural colocamos un geocompuesto de drenaje, que es un geotextil, que me va a ayudar a que todo el agua que se logre infiltrar, algunos flujos, incluso subterráneos que lleguen a ser captados por acá. Entonces este geocompuesto lo va a captar y me lo va a llevar a la llave cortante, que va a tener un drenaje en la base que va a estar conectado a los pozos pluviales del proyecto. Entonces la llave de cortante tiene un doble propósito, ¿verdad? Ayudarme a estabilizar el bloque y ayudarme a drenar el agua. Entonces aquí vemos cómo se restituye la primera servidumbre, la segunda. Al final aquí se hizo este tercer murito, pero entonces esto sí se completó para acá, no quedó aquí recto. Se le hizo una pendiente acá como siguiendo la pendiente original, para que quedara lo más cercano como era originalmente, ¿verdad? Entonces ya siguiendo los procesos constructivos, vemos que lo primero, el diseño del terraceo. Aquí este sector se manejó una sola terraza, un solo talud de 45 grados, porque aquí no hubo deslizamiento. Pero por un tema, un compromiso que hubo con uno de los vecinos afectados, se dijo, no, vamos a hacer todo este sector con el muro Terramesh, y para no dejarle un gap ahí, un hueco ahí raro, con un talud, con una solución diferente. Entonces, sí, dentro de los acuerdos que hubo fue restituir esta parte. Entonces, como aquí no hubo deslizamiento, no hubo que hacer un terraceo tan fino, nada más un talud temporal. Aquí está azul que vemos la llave cortante y también modelada. Y aquí vemos las diferentes terrazas. Aquí este sector se profundizó un poco más. Aquí vemos una transición. Aquí se excavó un poquito más hacia adentro porque el deslizamiento se entraba más acá. Ya la llave cortante, esta es una sección transversal, es un trapecio. Aquí en la parte inferior, aquí van los tubos de drenaje, que va a captar todo el agua que viene para acá. Aquí esto se le hace un bombeo hacia este punto, y por medio de las tuberías se defoga a un pozo pluvial del mismo proyecto, ¿verdad? Eso es un detalle un poco más fino de los diferentes muros. Aquí vemos, generalmente empezábamos con una geogrilla un poco más pequeña en la base por un tema de espacio, ya después ya podíamos ir aumentando un poco más las longitudes. Y el paramento que usamos un paramento de gavión, que esto es bueno cuando tenemos gaviones, ya sea en un muro Terramesh o un gavión, sí es bueno inclinarlos un poquito, 6 grados, o en el Terramesh se utiliza mucho como desfasar las gradas del Terramesh. Pero sí, bueno, como no dejan de ser estructuras relativamente flexibles, entonces esa inclinación nos ayuda un poquito ahí a darle un poco más de estabilidad. Esto es una vista frontal de los muros que se iban de Terramesh que se iban a construir. Esto gris acá es la llave cortante, donde teníamos ese sector del deslizamiento, aquí una llave cortante, porque aquí esta parte no se deslizó, nada más fue para darle continuidad a todas estas servidumbres. Entonces, este es el primer muro que va construido como para restituir la rasante de la primera servidumbre, y aquí el segundo muro para la rasante de la servidumbre 2, y este tercer muro para empatar con la topografía del terreno original, ¿verdad? Y bueno, ya algunas fotografías del proceso constructivo. Aquí cuando empezamos con el terraceo, y nos topamos algunas cosas. Por ejemplo, aquí hay una alcantarilla que estaba defogando el proyecto, y bueno, también eso incluso y aportó. Usualmente cuando hay un deslizamiento no es un solo factor, no es que solo la geología no es que la geología era mala, solo la geología, sino que también intervienen cuando hacemos una excavación mal planificada. Estas cosas, ve que aquí hay un desfogue, una alcantarilla que está tirándome agua a todo este sector de acá, ¿verdad? Entonces eso también contribuye un poco. Y esas son cosas que no se sabían porque eran del lado del vecino, que son de un poco con las incertidumbres que hay que trabajar, ¿verdad? Igual aquí ya nos dimos cuenta que estaba ese desfogue, entonces se hizo una obra hidráulica para captarlo, y por medio de pozos se sacó hacia una quebrada que está hacia el oeste. Bueno, entonces ya una vez terminado mi terraceo, empiezo a abrir la llave cortante por tramos, no puedo abrirla toda. Entonces aquí vemos, aquí vemos donde se colocó la tubería, esto va envuelto aquí en piedra en quintilla, para que drene y proteger un poco los tubos, que no se me sifonen o se me aplasten, ¿verdad? Cuando se coloca el relleno de la llave cortante, todo esto va envuelto en un geotextil no tejido, para filtrar los finos, evitar que los finos me entren a la llave cortante y después
me la colmaten, entonces que me bajen la capacidad de drenaje. Y aquí vemos cómo se va, ya el terraceo bastante avanzado y cómo vamos originando la llave cortante por tramos. Aquí incluso, aquí este sector no hay llave cortante, entonces ya incluso aquí ya fuimos empezando con la construcción del Terramesh. Este es ya cuando se va construyendo el Terramesh, aquí ellos van llenando las canastas de gavión y en la parte inferior, de las amarradas a la parte de abajo de las canastas, vienen las hebrillas, que son estas hebrillas uniaxiales, y también la cola de gavión. Eso también ayuda a darle un poco más de soporte. Y entonces cada fila de gaviones va a llevar una hebrilla. Algo muy importante, lo que les hablaba antes del geocompuesto de drenaje, son estos geotextiles, que estos van extendidos hasta la parte de arriba del terraceo, hasta llegar a la corona de las terrazas, y van a morir contra la llave cortante. Entonces la función es que capten el agua y la redirigen a la llave cortante. Lo colocamos por tramos porque siempre hay que garantizar que haya un área para que haya una adherencia entre el terreno natural y el relleno que yo voy a colocar encima de esto para ir restituyendo el área. Entonces, sí, lo recomendable es por lo menos mínimo un 50% de cobertura, ¿verdad? Esto incluso cuando tengo muros de contención, ¿verdad? En concreto, que a veces se les pone drenaje también, ¿verdad? Y algo muy importante, que esto fue que dentro de lo que vi, de lo bueno que tuvo el contratista y que se equivocó inicialmente, pero después de eso hizo todo bien. Se nos contrató también lo que fue el control de calidad de los rellenos y digamos de un Terramesh, al ser una estructura flexible, depende mucho de esa flexibilidad que va a tener después en su vida útil, va a depender mucho de la calidad del relleno que se haya hecho. Entonces en este proyecto tuvimos un técnico prácticamente 24/7 chequeando espesores de capas, control de humedad del material para relleno y chequeos de compactación con CLEC. Nosotros no usamos densímetro, usamos un martillo impacto CLEC, que eso es un equipo mucho más versátil. Eso, digamos, aquí es el muchacho donde lo está utilizando, que eso nos permite, digamos, si se compacta una capa, chequeamos todo el paño. Digamos, aquí podemos en este paño, podemos hacer un chequeo, hacer unos 15 puntos en menos de 3-5 minutos y decirle al contratista que está compactando, decirle, ok, el relleno está bien compactado porque nos dio valores de referencia iguales a los que obtuvimos con el ensayo Proctor en el laboratorio. Entonces ahí vamos comparando. Entonces se le puede aprobar la compactación de la capa o decirle, no, hay un sector que está afectado, pero no decirle todo el relleno, porque usualmente con el densímetro es lo que pasa. Aparte que el densímetro es una prueba que generalmente si el relleno cuesta mucho que se chequeen todas las capas, ¿verdad? Y si yo hago un densímetro acá, tal vez llegue un técnico, haga un par de densímetros. Yo solo tengo dos valores. En cambio acá yo puedo hacer una grilla de chequeos y decir si hay un sector malo, decirle aquí esta esquina está mala. Generalmente las orillas son las que hay que recompactar un poquito más, que ahí le cuesta más que la energía del rodillo llegue o si se utiliza un sapo, ¿verdad? Entonces eso fue muy importante. Entonces en este relleno, que fueron como 12.000 metros cúbicos, se chequearon todas las capas de relleno. Entonces, de hecho, me decía uno de los contratistas que hicieron el Terramesh, que digamos que es el relleno que mejor haya visto, no porque haya estado en rellenos malos, sino que él está muy seguro porque se chequearon absolutamente todas las capas. Aparte que el contratista, que el dueño del proyecto nos hizo caso con el tipo de material. Generalmente un Terramesh se trata de utilizar material de sitio para el relleno, pero el material de sitio no era de tan buena calidad y aparte que cuando tenemos hebrillas ocupamos que el relleno sea un material principalmente friccionante para que esa fricción se me dé entre el suelo y las hebrillas funcione como el refuerzo que es, ¿verdad? Si tengo un material que es muy cohesivo, o sea, que tenga poca fricción, ahí la hebrilla no va a ser tan eficiente, entonces puede que se mejore un poco más. Entonces, por lo menos en lo que es la longitud de desarrollo de las hebrillas, acá, por lo menos hasta acá, tener un buen material que usualmente recomendamos es un lastre. En este caso no tiene que ser un lastre muy allá, puede ser algo como una subbase. Pero sí, por lo menos en este sector, utilizar un material más friccionante. Igual el contratista en los primeros 2 muros utilizó puro material
puro lastre. No, usamos material de sitio únicamente en el tercer terramesh, que lo que estaba deteniendo era apenas un talud. Entonces ya fue como se fue levantando el primer muro, ya vemos ahí en verano, para darle un poco más de seguridad. Y aquí se levantó el primer muro, digamos con el segundo. Y aquí esto es una vista donde ya están prácticamente terminados los 3 muros. Aquí vemos este primer muro, está restituida la primera servidumbre, aquí la segunda servidumbre, y aquí vemos que ya vamos alcanzando el nivel para empatar con este terreno. Y aquí en el fondo ya vemos donde ya incluso ya el contratista ya pudo empezar acá a generar las terrazas, porque aquí van a construirse casas, ¿verdad? Y aparte se ven, o sea, a mí me gusta mucho cómo se ven los, los gaviones en los taludes. Y aparte podemos ver este terreno originalmente y las servidumbres no eran tan así, ¿verdad? Eran prácticamente unas trochas. Entonces a los dueños de los terrenos que se afectaron, de ahí, tuvieron una afectación, pero se les devolvió algo que estaba incluso en una mejor condición que como estaba originalmente. Y obviamente aquí se hizo todo un trabajo pluvial, aquí con cunetas, aquí en la parte de arriba, en la parte de abajo, toda la rasante ya en un bombeo. Pues porque también hay que tratar de que el agua entre lo menos posible. Igual la vida de los terramesh es eso, que el relleno esté bien hecho y sacarle el agua, ¿verdad? Mientras tengamos esas dos condiciones bien controladas, la deformación que va a recibir el terramesh va a ser imperceptible, ¿verdad? Ya es una vista de arriba, aquí vemos la primera servidumbre, aquí ya incluso se están colocando malla, la segunda servidumbre, vemos los techos de las casas, ¿sí? Para darse una idea de la altura que tiene este primer muro. Ya detrás del tercer muro, aquí vemos todo esto se restituyó, hasta aquí llegó más o menos la zona la parte que el deslizamiento llegó como por acá, aquí se excavó, estos arbolitos ahí se salvaron, estos hubo ahí que hasta se le hizo, bueno, se envió zacate atrás, se le hizo todo un trabajo de paisajismo también a los dueños de este proyecto, de estos lotes, ahí se les envió árboles para compensar los que se habían perdido. Pero sí se logró restituir todo el terreno, incluso en una mejor condición a como estaba originalmente y con todos sus, que obviamente hubo una importante inversión del desarrollador, pero sí se hizo responsable de restituir todo el terreno. Y bueno, ahí ya finalizando, pues se me hizo un poco larga la manera de conclusiones, digo, bueno, hay que tratar de contar con un estudio técnico y un modelo geológico lo más preciso posible, y como les decía antes, tener sondeos dentro y si es posible fuera, o sea, en las colindancias, que es muy complicado. Definir el modelo constitutivo adecuado para el problema que se tiene. Esto no lo desarrollé mucho, pues ya es más un tema de elemento finito, pero hay un tema del modelo constitutivo que usemos. Siempre va a ser mejor un modelo constitutivo elastoplástico, no un modelo constitutivo elástico, como digamos, por ejemplo, Morculón, que asume que el suelo se me deforma elásticamente hasta el infinito, y en la realidad no es así. Entonces siempre tratamos de usar modelos más bien elastoplásticos como Morculón modificado, que refleja un poquito más esa condición, el CAMCLAY, el TRESCA, el SILT, que ya son modelos constitutivos mucho más precisos, ¿verdad? Principalmente para fundaciones. Y ya, digamos, los proyectos monitoreados que lograron monitorear con topografía, dieron una muy buena correlación con las deformaciones reales versus las deformaciones que nos arrojaban los modelos de elemento finito. Y para mí la principal es esta cuarta, que es de que la planificación y diseño de las obras de contención debería integrarse al proceso de diseño arquitectónico y de infraestructura. Porque ya, digamos, el arquitecto muchas veces va a tratar de aprovechar toda su área, pero tal vez toda el área del proyecto, pero tal vez, qué sé yo, si se pega mucho la colindancia, va a tener que invertir en una retención versus, qué sé yo, si se retira y tal vez trabajar con taludes temporales o dejar taludes ahí permanentes, cosas así. Pero muchas veces se hace ya en etapas posteriores al diseño, entonces ya ahí es donde comienzan ahí los desarrolladores ahí a ver los sobrecostos, entonces a correr, cambiar diseños, perder tiempo, entonces sí hay que tratar de llevar esto de la mano con el diseño geotécnico, ¿verdad? Y el asesoramiento geotécnico. Y bueno, eso era la presentación que les tenía, entonces no sé
Si hay preguntas o si hay tiempo para preguntas también. No, claro que, bueno, primeramente muchas gracias, Julio. Fue una charla muy interesante y muy detallada cada caso, entonces se agradece. Y claro, tenemos un par de preguntas. Por el momento vamos a dejar que tomen la palabra, así que por favor, si desean levantar la mano con la herramienta de Zoom y les damos la palabra. Primeramente veo que Felipe la levantó, entonces si es tan amable. Bueno, no lo veo ya, entonces, don Rolando, si gusta. Hola, hola, qué bueno. Saludos para todos los presentes, qué bueno. Bueno, tengo tres cosas que quiero apuntar. Eh, Primero, quiero hacerles un recordatorio y es que eh, yo me acuerdo muy claramente, eh, eh, déjeme bajar la mano, ok, listo. Eh, Cuando MIUM fue fundada por Vargas y Macías, por eso es MIUM, Macías y Vargas era originalmente. Me acuerdo perfectamente que Julio Macías comentaba que se formaba esa compañía para revolucionar la geotecnia en Costa Rica, que era SPT y Gaviones. Y así fue como surgió MIV y empezaron a traer equipo de avanzada, dilatómetro, Marchetti, trajeron el presurímetro eh, y luego el CPTU y empezaron a traer equipo y empezaron a demostrar la importancia de hacer buena geotecnia. Y cuando uno ve hoy en día esos trabajos con ese soporte de información que tienen los modelos, se sustentan totalmente. Se siente muy complacido y de verdad felicito a MIV por lograr su propósito. Así es. Y a la vez, el segundo punto que quería tocar es que yo me siento, se me hincha el pecho cuando veo a Julito hablar así y a expresarse también. Y, y Julio, fuiste mi alumno y yo creo que en alguna medida influí en tu desarrollo desde el punto de vista de que por lo menos escogiste esta rama, ¿verdad? Esta disciplina y en realidad yo el otro día que te escuché hablando sobre el tema de Valladolid y lo que presentaste en Valladolid en un foro con la Municipalidad de Desamparados, te había manifestado algo que quiero manifestarlo aquí en un lugar donde hay más profesionales. Y vea, un docente universitario como yo tiene que sentirse con el corazón hinchado, ¿verdad? Y del orgullo de oír a Julio expresarse como se expresa. Y les digo una cosa, yo creo que al oír a Julio dar una charla de esta magnitud y de esta seguridad profesional y esta calidad profesional, yo siento que mi propósito como docente lo cumplí totalmente, como ya se lo había manifestado a Julio y quiero manifestarlo hoy en público de nuevo. Creo que he cumplido mi propósito como docente porque el alumno ha superado al maestro. Felicito a Julio, realmente me encanta, creo que es el desarrollo profesional que ha tenido es espectacular. Muchas Y gracias. tercero, Julio, ya una cosa más relacionada con el estudio. ¿Usted sabe por qué Pacaco es así? Yo ya tenía ese clavo, yo tenía ese clavo con Pacacua y está en una propiedad índice. Yo, revisa a ver, y puede ser que me tengas que corregir, ningún problema, o sea, yo siempre he estado dispuesto a la corrección, pero a mí lo que me llama la atención de Pacacua es que sí, es ese volcaniclástico que se comporta muy extraño, ¿verdad? Y que saturado falla, ¿ok? El límite líquido de Pacacua es muy bajito, son arcillas de plasticidad intermedia según el BSI, es decir, entre 35 y 50% del límite líquido, lo cual hace que
se alcance muy rápidamente en comparación con el contenido de humedad natural, ¿verdad? Que tienen usualmente, se necesita muy poca humedad realmente para que alcancen su límite líquido y fallo. Entonces por ahí viene el asunto. Uno, si chequea el contenido de humedad natural y ve el, el límite líquido de Pacagua, entonces ves que se requiere de muy poca humedad para que se saturen o para que alcancen el límite líquido y produzcan un problema. Eso es lo que yo creo, pero me puedes Sí, no, no, corregir, ¿no? y hay algunas, ahí lo que yo he visto que los deslizamientos principalmente es cuando tenemos el suelo residual y hay como una transición a la parte de Pacagua que tal vez no está tan utilizada, entonces esa parte se me satura y se me genera como un patín, Sí, una especie de sí, referencial de falla, entonces sí. ahí todavía Sí, se pero yo he puede. encontrado eso, es que uno ve los cerros de Escazú y siempre hay problemas de deslizamientos y flujos y cosas por el estilo, pero en donde está Pacagua, esa es la característica interesante que he notado en los estudios que hemos hecho, de precisamente que son, clasificarían como arcillas o limos de plasticidad intermedia, de acuerdo con el BSI. Sí, de hecho, yo Entonces, estoy en un proyecto que lo usaron como en verano, tenían material de corte de Pacagua, lo utilizaron para rellenos, llegó el invierno y colapsó, o sea, se ah, deformó totalmente. Entonces, sí, 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 ujú, claro, ellos sí, hicieron las compactaciones en verano con una humedad muy baja, ujú, se ve como una piedra, pero llega sí, el sí, sí, sí. invierno, se satura y sí, Listo, se vuelve y totalmente deformable. de acuerdo. Bueno, yo creo que esos eran los puntos que tenía. De nuevo, nada más externar mi felicitación, Julio. Es un gusto escucharte. Buena No, suerte a gracias. todos. Gracias por permitirme estar. Gracias. Chao. No, muchas gracias, Rolando. Bueno, muchas gracias, Rolando, también. Bueno, si nadie más desea levantar la mano, me pasaron un par de preguntas por chat, entonces voy a leerlas. Diego Cordero pregunta, ¿qué modelos constitutivos usaron para los casos de análisis mostrados? ¿Los calibraron solamente con información de DMT o hicieron ensayos de laboratorio complementarios? Los que usamos fueron un músculo modificado, que es el que digamos, nos ayuda un poco más en ese sentido. Cuando tenemos problemas cuando son cimentaciones, sí tratamos de usar más que todo can clay o silt, eso tresca, porque sí me da un poco más, me afina todavía más las deformaciones. El músculo modificado todavía tiene ahí algún problema con las deformaciones, ¿verdad? Todavía no las da tan precisas, pero sí nos ha funcionado bastante bien en estos proyectos. Y no, en estos proyectos no hubo ensayos técnicos, ensayos de laboratorio. Es lo mejor. Se dice, Paul Main recomienda que uno caracteriza con ensayos in situ y calibra o confirma con ensayos de laboratorio. Pero estos proyectos tuvieron la peculiaridad de que todo fue así como con urgencias. Entonces, por ejemplo, aquí el parámetro, digamos, el ensayo de laboratorio que más nos serviría sería una triaxial, ¿verdad? Pero la triaxial tiene el tema que hay que recoger la muestra, que sea inalterada. Entonces, ya estamos hablando de hacer una perforación, meter un Shelby, ir al laboratorio, montar la triaxial, de hacer la multietapas o cosas así, que ya implica ya hasta varios días. Entonces, no siempre está no siempre se puede hacer esa comparación, pero digamos, nosotros, como decía Rolando, tenemos ya, por ejemplo, con el dilatómetro, más de, qué sé yo, como 15 o 14, 13 años por ahí, de hacer dilatómetros, principalmente en el Valle Central. Digamos, los resultados que nos da el dilatómetro en el Valle Central son muy, muy, muy buenos. En otros ambientes, por ejemplo, ya en ambientes más costeros, sí preferimos lo que es el piezocón, que ya ahí hay más arenas, entonces el tema de la presión de polvo se vuelve bastante importante. Pero sí, principalmente fue caracterizado con dilatómetro. Ok, muchas gracias. Marlos Jiménez nos comenta y pregunta, felicidades al expositor y a la empresa MV. Los casos presentados fueron muy interesantes y una complejidad de importancia alta. Y les dejo unas preguntas porque debe retirarse. Entonces pregunta, ¿cuál correlación usan con el módulo dilatométrico y el módulo de elasticidad? Y si esta correlación toma en cuenta el efecto de escala, pues el DMT permite ensayar un volumen pequeño de terreno y las deformaciones también son pequeñas.
Sí, todo ese estudio, digamos, todo eso está en los estudios que hizo Marchetti desde los años 70. La correlación que hay entre el módulo de compresibilidad y el módulo de elasticidad creo que era 0.73, ahorita no lo tengo, pero es 0.73 del módulo de compresibilidad para sacar el módulo de elasticidad. ¿Y qué fue lo otro que preguntó? Que los desplazamientos horizontales, no, perdón, esta es otra. ¿Cuál es la correlación que usan con el módulo dilatométrico y el módulo de elasticidad si el DMT permite ensayar volúmenes pequeños? Sí, digamos, todo ese trabajo sí lo hizo Marchetti. Marchetti hizo pruebas a escala desde que empezó con el método allá en Italia. Y sí está bastante comprobado. Incluso tiene un ASTM. Nosotros tenemos también el ensayo acreditado. Todo lo que son manómetros, o equipos que tienen equipos de medición del ensayo, todos están calibrados. Entonces, por ese lado sí refleja bastante bien las condiciones de formalidad del terreno. Ok, perfecto. Mucho mejor que un SPT, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Ahora aquí. También hace otro comentario. Cuando se obtienen los desplazamientos horizontales, difícilmente un código indicará si son admisibles o no. Y por ello lo que se debe hacer es un análisis estructural de la eficacia, para lo cual habrá que caracterizarla y modelarla para verificar si es capaz de soportar dichos desplazamientos. En este momento estamos trabajando en el Código Geotécnico de Costa Rica por si Julio desea enviar alguna sugerencia. Y ahí le dejan el correo, entonces ahí se los hago llegar, Julio. Eso es lo ideal, pero como les decía, ahí no siempre se tiene claro la estructura del edificio colindante, ¿verdad? No siempre hay un plano constructivo que pueda llegar y analizarlo un ingeniero estructural y decirlo, ok, igual eso ya también otro análisis, porque para hacer ese análisis prácticamente hay que rediseñar el edificio, ¿verdad? O modelarlo por completo y ver cómo se comporta. Entonces, por ahí hay que ver cómo se intenta tal vez simplificar un poco, pero sí. Claro, bueno, después tenemos felicitaciones. Eren Martínez nos dice excelente presentación, ejemplos muy prácticos, un manejo muy amplio del tema. Edwin Garita nos dice excelente Julio, una charla técnica, científica y operativa de alta calidad. Muchas gracias, estas son capacitaciones que muchos colegas deben aprovechar. Adolfo García nos dice excelente charla, gracias Julio. Y Diego Cardero agradece también la presentación y la pregunta. Entonces, si nadie más tiene preguntas o desea levantar la mano, terminamos el webinar. Muchas gracias a todos por estar esta noche con nosotros y por favor estén atentos a nuestras redes sociales para el siguiente anuncio de webinar y para la información que estamos compartiendo ahí cada semana. Entonces, muchas gracias y que pasen buenas noches.